Mira su ropa barata, rió la novia del millonario señalando a la hija de la empleada. Las risas se extendieron entre los invitados y la niña, avergonzada, se encogió como si quisiera desaparecer. Pero el millonario lo oyó todo, y lo que hizo después dejó a su novia sin palabras. «Miren su ropa barata». La carcajada estalló antes de que Anaís entendiera que se reían de ella. Tenía 5 años y un vestidito lila, el único bonito que tenía, y en mitad de aquel salón de mármol y candelabros, bajo el dedo enjollado de Bárbara y las risas de sus amigas, la niña se miró a sí misma y empezó a hacerse pequeña, a encogerse dentro de su propia ropa como si pudiera desaparecer. Desde el otro extremo del salón, con una bandeja en las manos, Jessica Olivares vio el dedo, oyó la risa y reconoció en la cara de su hija el gesto exacto que ella misma había aprendido a poner de niña, el de quien agacha la cabeza porque ha entendido, demasiado pronto, que ser pobre da vergüenza. Soltó la bandeja. El corazón le golpeaba como un tambor mientras se abría paso entre la gente perfumada, con una sola idea en la cabeza: llegar hasta su hija, taparla con su cuerpo, sacarla de ahí. No le importaba el trabajo que llevaba apenas una semana. No le importaba el sueldo que tanta falta le hacía. Lo único que existía en el mundo en ese instante era la carita de Anaís deshaciéndose en lágrimas que la niña intentaba tragarse para no hacer ruido. Pero antes de que Jessica llegara, otra voz cruzó el salón, grave y baja, sin necesidad de gritar para que todos callaran. «¿Qué acabas de decir?» Las cabezas giraron. Era Nonato Valdés, el dueño de la casa, el hombre en cuyo honor se daba la fiesta, el prometido de Bárbara, que avanzaba ahora hacia el centro del salón con una expresión que nadie le había visto. Bárbara palideció medio segundo y se recompuso con una sonrisa coqueta. «Nada, amor». Una broma a la niña. Él no le devolvió la sonrisa. Tenía los ojos clavados en Anaís, en esa niña diminuta que temblaba en mitad de su salón mirando el suelo, y algo en su cara se había roto y vuelto a armar de otra forma, más dura. Sin decir una palabra más a Bárbara, Nonato cruzó el espacio que lo separaba de la niña, y delante de todos sus invitados, delante de los socios y de las mujeres enjolladas y de los hombres de traje carísimo, hincó una rodilla en el suelo hasta quedar a su altura. «¿Cómo te llamas?», preguntó con una suavidad que no encajaba con la dureza de un segundo antes. «Anaís», susurró ella, sorbiéndose las lágrimas. «Anaís», repitió él, como si fuera el nombre más bonito que hubiera escuchado. Y entonces dijo, en voz alta, para que lo oyera todo el salón: «Tu vestido es el más bonito de la fiesta, porque es el único que lleva puesto alguien con un corazón de verdad». La niña levantó despacio la mirada del suelo, sin entender del todo, y se encontró con la sonrisa cálida de aquel desconocido que la defendía sin conocerla. Algo en su pechito tembló, y por primera vez desde que habían empezado las risas, dejó de sentirse pequeña. Nonato se incorporó. Cuando lo hizo, su rostro había vuelto a endurecerse, pero ahora estaba vuelto hacia Bárbara, que lo miraba entre la incredulidad y la rabia. Lo que vino después, nadie en ese salón lo olvidaría. «Llevo meses creyendo que te conocía», dijo él con una calma terrible, la calma del que ya decidió. «Iba a casarme contigo, y en menos de un minuto acabas de mostrarme quién eres. Nonato, por Dios, es solo una empleada y su...» «No lo digas», la cortó sin levantar la voz, y esa palabra a medias, empleada, dicha con desprecio, fue la gota final. Se sacó del bolsillo el anillo que esa noche pensaba entregarle, en una sorpresa que ya nunca ocurriría. Lo sostuvo un instante a la vista de todos y dijo: «Se acabó, aquí mismo». Un murmullo recorrió el salón como una ola. Bárbara enrojeció, luego empalideció. Buscó con los ojos a las amigas que un momento antes reían con ella y que ahora, cobardes, desviaban la mirada. Comprendió que estaba sola, expuesta en el centro de aquel salón que minutos antes había sido su reino. Tomó su bolso con manos temblorosas, lanzó una última mirada de odio hacia Jessica y la niña, como si ellas tuvieran la culpa de su propia bajeza, y se marchó taconeando entre los invitados, que se apartaban a su paso en un silencio sepulcral. La puerta se cerró tras ella, y con ella se cerró sin que nadie lo supiera todavía, una etapa entera en la vida de Nonato Valdés. Jessica por fin llegó hasta su hija, y la abrazó con fuerza.
apretándola contra su pecho como si quisiera protegerla del mundo entero con sus solos brazos. Le temblaban las manos. Tenía el corazón hecho un nudo de cosas que no sabía separar: la rabia de la humillación, el alivio de que hubiera terminado, y un asombro hondo ante aquel hombre que acababa de hacer, por su hija, lo que ella jamás habría imaginado que alguien de su mundo haría. Levantó la vista para agradecerle, o quizá para disculparse por el escándalo, sin saber qué se le dice al dueño de una casa que acaba de romper su compromiso por defender a tu niña. Pero él se le adelantó. «Discúlpeme», dijo Nonato, y Jessica se quedó muda, porque en toda su vida nadie de aquel mundo le había pedido disculpas por nada. Estaba acostumbrada a lo contrario, a ser ella la que agachaba la cabeza, la que se disculpaba por existir, por ocupar espacio, por traer a su hija a un lugar donde no encajaba. Y ahora ese hombre, el dueño de todo, se disculpaba con ella mirándola a los ojos como a una igual. «Lo que mi exprometida le hizo pasar a su hija en mi casa no tiene perdón. Usted no hizo nada malo. No tiene que disculparse», balbuceó ella. «Si la presencia de mi hija causó problemas, La niñera me falló, no quería incomodar a nadie, yo solo...» «No incomodó a nadie», la detuvo con un gesto suave. «La única persona que se portó mal esta noche ya se fue. Su hija es bienvenida aquí, siempre que la necesite traer». Y entonces se inclinó otra vez hacia Anaís, que seguía pegada a las piernas de su madre, pero que ya lo miraba con una curiosidad nueva. «Oye, Anaís, resulta que hay un pastel enorme que nadie está disfrutando como se merece. ¿Me ayudas?» La risa tímida de la niña, ese primer asomo de sonrisa después de las lágrimas, fue lo que terminó de desarmar a Jessica. Vio a Anaís dudar, mirarla pidiendo permiso, y vio a aquel hombre poderoso esperando la respuesta de una niña de 5 años, con la paciencia de quien tiene todo el tiempo del mundo. Y algo dentro de ella, algo cerrado a cal y canto desde hacía años, se movió apenas, una grieta minúscula en una muralla levantada a lo largo de demasiadas decepciones. No se permitió detenerse en ello. Se dijo que era solo la culpa de un hombre rico, que mañana todo volvería a su sitio, que ella seguiría siendo la empleada nueva y él, el dueño inalcanzable, y que lo más sensato era agradecer y guardar la distancia, porque Jessica sabía bien lo que pasaba cuando una bajaba la guardia. Lo había aprendido en carne propia. Venía de una relación que la había dejado marcada, de un hombre que durante años la había hecho sentir poca cosa, que le había prometido el mundo para después abandonarla con una hija recién nacida y un montón de deudas, y que le había enseñado, a fuerza de desprecios, que ella no merecía que nadie la cuidara. Desde entonces se había jurado no volver a necesitar a nadie, levantar a Anaís sola aunque le costara la piel, blindarse contra cualquier hombre capaz de volver a romperla. Por eso le asustaba tanto la ternura de esa noche, porque la ternura, en su experiencia, siempre llegaba con una factura escondida. Vio a Anaís alejarse de la mano de aquel hombre hacia la mesa del pastel, girándose cada 2 pasos para asegurarse de que su mamá la seguía mirando. Y Jessica, con una mezcla de esperanza y de miedo que hacía mucho no sentía, no pudo evitar preguntarse qué clase de hombre era en realidad Nonato Valdés, y por qué su corazón herido, el que había jurado no confiar nunca más, latía esa noche de una manera que no reconocía. Lo que no sabía era que, horas después, cuando el último invitado se marchara y la casa enorme quedara en silencio, ese mismo hombre se quedaría sentado solo frente a una copa sin tocar, pensando en una niña de vestido lila y en su madre, la empleada de mirada digna y ojos cansados que le había pedido disculpas por existir. Nonato no entendía del todo por qué, solo sabía que esa noche, además de romper un compromiso, había empezado algo que todavía no tenía nombre. Esa noche, en la mesa del pastel, pasó algo que Jessica observó desde lejos sin atreverse a acercarse. Anaís, que minutos antes lloraba, le contaba ahora a Nonato, con la solemnidad de los niños, que ese vestido se lo había hecho su mamá cosiéndolo de noche y que por eso era especial. Jessica contuvo el aliento, esperando la sonrisa condescendiente de costumbre, la lástima disfrazada de amabilidad. Pero Nonato no sonrió con lástima. Miró el vestido con atención, como quien evalúa algo de verdadero valor, y le dijo a la niña que entonces era aún más bonito de lo que había pensado,
porque las cosas hechas a mano por alguien que te quiere valían más que cualquier cosa comprada en una tienda. Y lo dijo en serio. Jessica lo notó en su voz, en que no había buscado su mirada para que ella lo escuchara, en que no lo dijo para quedar bien con nadie. Lo dijo solo para Anaís, y eso, precisamente eso, fue lo que la descolocó. Estaba preparada para defenderse de un hombre que humillara a su hija. No sabía cómo defenderse de uno que la honraba. Cuando llegó la hora de irse, Jessica recogió a su niña, ya somnolienta y feliz, y se acercó a despedirse con la timidez de quien no sabe cuál es el protocolo. Quiso darle las gracias, pero las palabras se le enredaron, y al final solo alcanzó a decir, en voz muy baja, que nadie había defendido nunca así a su hija. Nonato la miró un momento en silencio, y le respondió algo sencillo que ella se llevaría a casa y repetiría en su cabeza durante días, que ninguna niña debería tener que agradecer que la traten con respeto, porque eso debería ser lo normal y no la excepción. Después se despidió de Anaís chocándole la mano con una seriedad de adulto que hizo reír a la niña, y las acompañó él mismo hasta la puerta, como si fueran las invitadas más importantes de la noche y no la empleada nueva y su hija. En el camino de vuelta, con Anaís dormida en sus brazos y restos de betún en la comisura de los labios, Jessica repasó cada gesto una y otra vez. Su hija se había dormido hablando del señor amable que le había dicho que su vestido era el más bonito, y ese contraste, la humillación convertida en alegría en cuestión de minutos, le apretaba el pecho de un modo extraño. Quería creer que había sido solo la culpa de un rico generoso, pero por dentro, muy hondo, una voz pequeña y peligrosa le susurraba que había visto algo distinto en los ojos de aquel hombre, algo que no era lástima ni culpa, y que le daba más miedo que cualquier desprecio. Le daba miedo porque se parecía, aunque ella no quisiera nombrarlo al principio de algo. Jessica volvió al trabajo el lunes convencida de que la noche de la fiesta había sido un paréntesis, algo que el tiempo y la rutina se encargarían de borrar. Se equivocaba. Esa primera mañana, mientras limpiaba el comedor principal de la enorme casa, Nonato apareció en el umbral, no con el aire del dueño que viene a supervisar, sino con la naturalidad de quien busca a alguien a propósito. Le preguntó por Anaís, cómo había amanecido, si seguía contenta. Jessica, sorprendida de que se acordara, respondió con cortesía medida que la niña estaba bien, que no había dejado de hablar del pastel. Él sonrió, y por un momento pareció que iba a decir algo más, pero solo asintió y se fue. Jessica se quedó con el trapo en la mano, mirando la puerta vacía, regañándose por la manera en que su corazón había dado un brinco tonto. Se recordó quién era ella y quién era él. Se recordó todas las razones para no hacerse ilusiones, y volvió a frotar la mesa con más fuerza de la necesaria. Pero los días siguientes no le pusieron las cosas fáciles. Nonato tenía la costumbre nueva y desconcertante de cruzarse con ella sin que pareciera forzado. Coincidía en la cocina cuando ella preparaba el café, se detenía a conversar un momento cuando la encontraba en el jardín, le preguntaba cosas que ningún patrón pregunta a una empleada, como si había comido, si no se cansaba demasiado, de dónde venía. Jessica respondía siempre con la misma cautela, dando la información justa, sin abrirse, porque había aprendido que abrirse era el primer paso para que te lastimaran, y sin embargo, muy a su pesar, empezó a notar cosas de aquel hombre que no encajaban con la idea que se había hecho de los ricos. Notó que saludaba por su nombre a cada persona del servicio, desde el jardinero hasta la cocinera. Notó que no daba órdenes, sino que pedía las cosas por favor. Notó que, cuando creía que nadie lo veía, tenía una expresión cansada y sola que no se correspondía con la de un hombre que lo tenía todo. La barrera empezó a ceder, sin que Jessica lo decidiera, por donde menos podía defenderse, por su hija. Una tarde tuvo que llevar a Anaís de nuevo, porque la situación con el cuidado de la niña seguía sin resolverse, y Nonato le había insistido en que no había ningún problema en que la trajera. Jessica la sentó en un rincón de la cocina con sus crayones, con la consigna de siempre de no molestar, de no tocar nada, de hacerse invisible. Pero Anaís no sabía hacerse invisible cuando había cerca a alguien que la trataba bien, y en cuanto Nonato apareció por la cocina, la niña corrió hacia él como si fueran viejos amigos. Le mostró sus dibujos, le preguntó si quería colorear con ella. Jessica se apresuró a intervenir, a disculparse,
a apartar a la niña, pero Nonato la detuvo con un gesto y ante el asombro de toda la cocina se sentó en el suelo junto a Anaís y tomó un crayón. Jessica los observó desde la estufa, fingiendo que removía algo, con el corazón en un puño. Veía a aquel hombre poderoso, dueño de medio imperio, sentado en el piso de su cocina coloreando un dibujo torcido con una niña de 5 años, escuchándola con una atención que no fingía, riéndose de sus ocurrencias, dejándose corregir cuando se salía de la raya. Y algo en esa imagen le rompió por dentro, una pieza que llevaba años en su sitio, porque Anaís nunca había tenido eso. El padre que la había abandonado jamás se había sentado en el suelo a colorear con ella. Jamás la había mirado como la miraba ahora ese desconocido, con interés verdadero, como si lo que la niña dijera importara. Y ver a su hija recibir, de un extraño, la ternura que su propio padre le había negado, le aflojó a Jessica las defensas de una manera que ningún halago dirigido a ella misma habría logrado. Esa noche, cuando se despedían, Anaís le pidió a Nonato que le guardara el dibujo, y él lo aceptó con una solemnidad que hizo sonreír a la niña, prometiéndole que lo pondría en un lugar especial. Jessica le agradeció, otra vez sin saber bien cómo, la paciencia con su hija, y Nonato le dijo entonces algo que la dejó pensando. Le dijo que no tenía que agradecerle nada, que era él quien disfrutaba esos ratos, porque en esa casa tan grande hacía mucho tiempo que no se escuchaba la risa de un niño. Lo dijo sin dramatismo, casi como al pasar, pero Jessica captó debajo de esas palabras una soledad que reconoció, porque era hermana de la suya, y por primera vez se permitió mirarlo no como al dueño inalcanzable, sino como a un hombre que, a su manera, y desde su orilla también estaba solo. Pero reconocer esa soledad compartida la asustó más que tranquilizarla, porque Jessica sabía a dónde llevaban esos reconocimientos. Esa misma noche, acostando a Anaís, se obligó a poner los pies en la tierra. Se dijo que estaba confundiendo la amabilidad con otra cosa, que un hombre como Nonato Valdés jamás se fijaría de verdad en alguien como ella, y que si bajaba la guardia y se permitía soñar, el golpe, cuando llegara, sería mucho peor que cualquiera de los que ya había sobrevivido. Tenía una hija que dependía de ella, un trabajo que cuidar, una vida que sostener con las uñas. No podía darse el lujo de un corazón roto otra vez. Así que tomó una decisión. Sería amable, sería profesional, pero levantaría de nuevo todas sus murallas y no dejaría que aquel hombre, por bueno que pareciera, se acercara un centímetro más de lo prudente. La decisión le duró poco, porque la vida y sobre todo Anaís conspiraban en su contra. Los días se encadenaron, y la presencia de la niña en la casa se volvió casi habitual, y con ella los ratos en que Nonato se hacía un hueco entre sus juntas y sus llamadas para sentarse a colorear, para contarle un cuento, para enseñarle a armar un rompecabezas. Jessica intentaba mantener la distancia, pero era imposible no ablandarse viendo florecer a su hija. Anaís, que era una niña reservada y un poco triste desde que tenía memoria, marcada sin saberlo por la ausencia de un padre y por las carencias de una madre que trabajaba sin descanso, empezó a reír más, a hablar más, a brillar de una manera que Jessica no le veía desde hacía mucho. Y esa felicidad de su hija era para Jessica a la vez el regalo más grande y la amenaza más peligrosa, porque cuanto más se encariñaba Anaís con aquel hombre y aquella casa, más tendrían las dos que perder el día que todo terminara. Porque Jessica estaba segura de que todo terminaría. Esa certeza era su escudo. Se repetía que aquello era pasajero, que Nonato pronto se cansaría del juego, que un hombre así, tarde o temprano, encontraría otra mujer de su mundo, elegante y rica, y entonces ella y su hija volverían a ser invisibles. Por eso se cuidaba de no ilusionarse, por eso se mordía la lengua cada vez que sentía algo cálido moverse en su pecho, por eso se obligaba a recordar a Bárbara y a todas las que serían como Bárbara, las mujeres que de verdad pertenecían al mundo de Nonato Valdés. Pero por más que se blindara, había momentos en que el blindaje fallaba, y casi siempre fallaba por culpa de un detalle pequeño: la forma en que Nonato le sostenía la puerta, la manera en que le preguntaba su opinión sobre algo como si de verdad le importara, la vez que la sorprendió cansada y le insistió en que se sentara a descansar mientras él mismo le acercaba un vaso de agua, invirtiendo los papeles de una manera que la dejó sin habla.
Nonato, por su parte, libraba su propia batalla silenciosa. No se le escapaba la desconfianza de Jessica, esa coraza que ella levantaba cada vez que él se acercaba demasiado, y aunque no conocía los detalles de su pasado, intuía que alguien le había enseñado a esperar siempre lo peor. Lo intuía en la manera en que ella se disculpaba por todo, en cómo se sorprendía ante el menor gesto de respeto, en la tristeza vieja que asomaba a veces a sus ojos cuando creía que nadie la miraba. Y en lugar de impacientarse, eso lo hacía querer cuidarla más, demostrarle sin prisa y sin presión que no todos los hombres eran como el que la había roto. Sabía que un solo paso en falso, un solo gesto que ella interpretara como un abuso de su posición, derrumbaría para siempre la poca confianza que empezaba a ganarse. Así que se movía con un cuidado que jamás había tenido con nadie, ofreciendo su compañía sin exigir nada, dejándole siempre a ella el control de la distancia, contentándose por ahora con los pequeños momentos que ella le permitía. Lo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar todavía, mientras la niña coloreaba en el suelo y los unía sin saberlo, era que aquella casa enorme y silenciosa había empezado a llenarse de algo que llevaba años faltándole, y que 3 personas heridas y solas, un hombre que lo tenía todo menos calor, una mujer que había aprendido a no esperar nada, y una niña que solo quería que alguien se sentara en el suelo a colorear con ella, estaban empezando, sin proponérselo, a encajar como las piezas de un rompecabezas que ninguno había sabido que le faltaba. Jessica lo presentía con miedo. Nonato lo presentía con esperanza. Y Anaís, ajena a las murallas de los adultos, simplemente era feliz, sin sospechar que su felicidad iba a ser, al final, la fuerza que terminaría derribando todos los muros que su madre había tardado años en levantar. Hubo una tarde, sin embargo, en que la coraza de Jessica se agrietó de verdad, y no por un gesto hacia ella, sino por una pregunta de su hija. Anaís, mientras coloreaba, le preguntó a Nonato, con esa franqueza brutal de los niños, ¿por qué vivía solo en una casa tan grande si no se ponía triste? Jessica se quedó helada junto a la estufa, esperando que el hombre cambiara de tema o respondiera con evasivas de adulto. Pero Nonato dejó el crayón, se quedó pensando un momento y le dijo a la niña la verdad, que sí, que a veces se ponía triste, que tener muchas cosas no era lo mismo que tener con quien compartirlas, y que esa casa había estado demasiado tiempo callada. Lo dijo para Anaís, pero Jessica sintió que cada palabra la atravesaba a ella, porque era exactamente lo que ella misma sentía en su pequeño departamento las noches en que la soledad pesaba más que el cansancio. Por un instante, sus miradas se cruzaron por encima de la cabeza de la niña, y en ese cruce hubo un reconocimiento mudo, el de 2 personas que se descubren más parecidas de lo que la diferencia de sus mundos permitiría imaginar. Esa noche, de vuelta en su casa, Jessica no pudo dormir. Daba vueltas en la cama discutiendo consigo misma, con la cabeza diciéndole que se alejara y el corazón empujándola hacia un lugar al que tenía pánico de ir. Pensaba en su hija, en lo feliz que era últimamente, y se preguntaba si tenía derecho a quitarle eso solo por proteger su propio miedo. Pensaba en Nonato, en su soledad confesada, en lo distinto que era de todo lo que ella había conocido. Y pensaba, sobre todo, en lo aterrador que era volver a sentir, después de tantos años de haberse prometido que no lo haría. No llegó a ninguna conclusión esa noche, pero por primera vez desde que su mundo se había roto, Jessica se permitió en la oscuridad y sin testigos considerar la posibilidad de que no toda ternura escondiera una trampa, y esa simple grieta en su certeza fue, sin que ella lo supiera todavía, el verdadero principio de todo. El primer paso fuera de los roles de patrón y empleada lo dio Nonato una tarde de lluvia, cuando el aguacero sorprendió a Jessica y a Anaís a la hora de la salida, y no había manera de que tomaran su transporte sin empaparse hasta los huesos. Nonato se ofreció a llevarlas él mismo, sin chofer, conduciendo su propio coche, y Jessica, que en otras circunstancias habría rechazado el ofrecimiento por puro reflejo defensivo, miró la lluvia, miró a su hija y aceptó por ella. El trayecto fue corto, pero algo cambió en ese espacio reducido, donde por primera vez no eran el dueño de la casa y la mujer del servicio, sino 3 personas compartiendo un coche bajo la lluvia, con Anaís cantando en el asiento de atrás,
y los dos adultos sonriendo sin querer por las ocurrencias de la niña. Cuando llegaron al humilde edificio donde vivían, Nonato no hizo ningún comentario sobre la modestia del lugar, ninguna mirada de lástima, nada que hiciera sentir mal a Jessica. Solo esperó a verlas entrar a salvo antes de marcharse, y ese gesto sencillo, el de cuidar sin invadir, se quedó dando vueltas en la cabeza de Jessica toda la noche. A partir de esa tarde, las paredes que Jessica levantaba con tanto esfuerzo empezaron a volverse de papel. Las conversaciones con Nonato dejaron de ser solo sobre Anaís o sobre el trabajo, y poco a poco se fueron volviendo conversaciones de verdad, de esas en que dos personas se cuentan quiénes son. Él le habló de su vida, de cómo había heredado y multiplicado el negocio familiar, pero también de lo solo que se sentía en medio de tanta gente, de cómo había aprendido a desconfiar de las personas que se le acercaban siempre buscando algo, y de cómo, con Bárbara, había estado a punto de cometer el error de casarse con alguien que solo veía en él una fortuna. Jessica escuchaba y se sorprendía de cuánto se parecían sus heridas a pesar de lo distintas que eran sus vidas. Los dos habían sido lastimados por personas que decían quererlos, los dos habían levantado murallas, los dos habían aprendido a estar solos como mecanismo de defensa. Esa simetría inesperada fue tendiendo entre ellos un puente que ninguno había buscado, pero que ya empezaba a ser difícil de ignorar. Lo que más desarmaba a Jessica era que Nonato nunca la presionaba. Nunca aprovechaba esos momentos de cercanía para pedir nada, para insinuar nada, para cobrarse de algún modo su amabilidad. Se conformaba con su compañía, con escucharla, con hacerla reír de vez en cuando, y luego la dejaba ir sin reclamos, respetando siempre la distancia que ella necesitaba. Y esa paciencia, esa ausencia total de exigencia, fue minando la desconfianza de Jessica más que cualquier declaración apasionada, porque Jessica estaba preparada para defenderse de un hombre que quisiera algo de ella. Lo que no sabía era cómo defenderse de uno que solo parecía querer estar cerca sin pedir nada a cambio. Empezó, sin darse cuenta, a esperar esas conversaciones, a buscar con la mirada a Nonato cuando llegaba a la casa, a guardar para él pequeñas anécdotas de su día. Y cada vez que se descubría haciéndolo, sentía un latigazo de miedo, porque sabía que estaba caminando justo hacia el borde del precipicio del que llevaba años huyendo. Una tarde, mientras Anaís dormía la siesta en un sillón de la sala, Jessica y Nonato se quedaron solos conversando en voz baja para no despertarla, y la conversación, sin que ninguno lo planeara, se volvió más íntima de lo que jamás había sido. Él le preguntó con cuidado por el padre de Anaís, y Jessica, que rara vez hablaba de eso con nadie, se encontró a sí misma contándole lo que nunca contaba, que se había enamorado muy joven de un hombre que parecía darle todo y que en realidad se lo quitaba todo, que la había hecho sentir poca cosa durante años, que la había abandonado embarazada y endeudada, y que desde entonces había cargado sola con la culpa de no haber sabido elegir mejor, con el miedo de no ser suficiente, con la convicción de que el amor para mujeres como ella siempre terminaba en abandono. Lo dijo sin lágrimas, con esa serenidad dura de quien ha llorado tanto que ya no le quedan lágrimas para esa herida. Y Nonato la escuchó sin interrumpir, sin lástima, solo con una atención que la hacía sentir por primera vez en años verdaderamente escuchada. Cuando Jessica terminó de hablar, se hizo un silencio entre los dos que no fue incómodo, sino todo lo contrario, uno de esos silencios que solo son posibles cuando alguien acaba de confiarte algo importante. Y entonces Nonato le dijo algo que ella no olvidaría. Le dijo que el hombre que la había hecho sentir poca cosa había sido un ciego, porque cualquiera que la mirara de verdad podría ver lo extraordinaria que era, la fuerza que tenía para levantar sola a una hija, la dignidad con que cargaba una vida difícil sin quejarse, la ternura que seguía teniendo intacta a pesar de todo lo que le habían hecho. Lo dijo sin coqueteo, casi con enojo hacia aquel hombre que no la había sabido valorar, y Jessica sintió que algo se le quebraba en el pecho, porque nadie, jamás, le había dicho que era extraordinaria. Tuvo que apartar la mirada para que él no viera los ojos húmedos, y por un momento, en esa sala en penumbra con la niña dormida cerca, los dos estuvieron más cerca de lo que nunca habían estado, no físicamente, sino en ese lugar hondo donde dos personas se reconocen. Pero esa cercanía, en lugar de alegrarla,
despertó en Jessica todas sus alarmas. Esa noche, ya en su casa, el pánico la asaltó con toda su fuerza. Se dio cuenta de que estaba enamorándose y la sola idea la aterró, porque enamorarse significaba volverse vulnerable, y volverse vulnerable era exactamente lo que se había jurado no hacer nunca más. Empezó a recordar todas las razones por las que aquello era imposible y peligroso. Él era millonario y ella una empleada. Él pertenecía a un mundo de galas y mansiones y ella tomaba el transporte público y cosía de noche los vestidos de su hija. Las mujeres como Bárbara eran las que terminaban con hombres como Nonato, no las mujeres como ella. Se convenció de que estaba haciendo el ridículo, de que seguramente él solo sentía compasión o peor aún, que tarde o temprano se cansaría de ellas y las dejaría con el corazón roto, a ella y a Anaís, que ya quería demasiado a aquel hombre. Y por proteger a su hija tanto como a sí misma, Jessica tomó una decisión dolorosa: empezar a alejarse. Al día siguiente, Jessica se mostró distante. Respondió con monosílabos, evitó las conversaciones, puso entre ella y Nonato la frialdad profesional que tenía guardada para emergencias. Él lo notó de inmediato, y aunque no entendía qué había pasado, no la presionó ni le exigió explicaciones. Simplemente le dio espacio, con una paciencia que a Jessica le dolía más que cualquier reclamo, porque le demostraba justo lo que ella estaba tratando de negar, que aquel hombre la respetaba de verdad. Durante varios días, Jessica sostuvo su muralla con uñas y dientes, convencida de que era lo mejor para todos, aunque cada noche llegara a su casa con un peso en el pecho, y aunque Anaís, que no entendía nada, le preguntara por qué ya no se quedaban a colorear con el señor Nonato. Esa pregunta de su hija era un cuchillo, porque le recordaba que su miedo no la lastimaba solo a ella, sino también a la niña que había encontrado en aquella casa una felicidad que nunca había tenido. El muro de Jessica terminó de caer por una razón que ella no había previsto. Una tarde Anaís se enfermó de pronto en la casa, una fiebre alta y repentina que asustó a Jessica, que no tenía coche ni manera rápida de llevarla al médico. Y antes de que el pánico la paralizara, fue Nonato quien tomó el control. Cargó él mismo a la niña, la subió a su coche y las llevó al mejor hospital sin pensarlo 2 veces, quedándose con ellas toda la noche en la sala de espera, sin irse, sin delegar en nadie, acompañando a Jessica en cada momento de angustia hasta que la fiebre cedió y Anaís quedó fuera de peligro. Y mientras Jessica veía a aquel hombre cargar a su hija dormida, preocuparse por ella como si fuera suya, quedarse a su lado en la peor noche sin pedir nada, entendió que ya no podía seguir mintiéndose. Ningún hombre que solo sintiera compasión hacía eso. Ningún hombre interesado se quedaba toda la noche en un hospital por la hija de una empleada. Y la muralla que tanto le había costado sostener se vino abajo de golpe, no por una declaración de amor, sino por el gesto silencioso de un hombre que estuvo ahí cuando ella más lo necesitaba. Esa madrugada en la sala de espera del hospital, con Anaís por fin dormida y a salvo, Jessica miró a Nonato y le dijo, con la voz quebrada por el cansancio y la emoción, que no entendía por qué hacía todo aquello por ellas, que ella no tenía nada que ofrecerle, que era solo una empleada con una hija y un montón de cicatrices. Y Nonato, mirándola con una ternura que ya no intentó disimular, le respondió que se equivocaba, que ella tenía todo lo que a él le había faltado siempre: un corazón verdadero, la capacidad de querer sin cálculos, una hija que reía, una vida con sentido. Le dijo que en su mundo de lujo todo era frío y falso, y que desde que ellas dos habían entrado en su casa, por primera vez en años se sentía vivo. No fue una declaración formal, pero fue suficiente. Jessica entendió por fin que aquel hombre no la veía hacia abajo, sino de frente, que no le ofrecía lástima, sino algo mucho más aterrador y más hermoso. Y aunque el miedo seguía ahí, agazapado, esa madrugada en el hospital, Jessica dejó por primera vez de pelear contra lo que sentía. En los días que siguieron a aquella noche en el hospital, algo cambió entre los dos de manera definitiva, aunque ninguno se atreviera todavía a ponerle nombre. Jessica dejó de tratar a Nonato con la frialdad defensiva de antes. Ya no apartaba la mirada cuando él entraba a un cuarto. Ya no respondía con monosílabos. Ya no fingía que su corazón no se aceleraba cuando lo tenía cerca. Y Nonato,
que había esperado con una paciencia infinita ese deshielo, no lo apresuró ni lo aprovechó. Simplemente lo acompañó, dejando que las cosas crecieran a la velocidad que ella necesitaba. Empezaron a pasar más tiempo juntos los tres, ya no solo en los ratos robados de la casa, sino en pequeñas salidas que parecían de familia sin que nadie lo dijera. Una tarde en el parque, un helado después de la escuela de Anaís, una cena sencilla preparada entre los dos en la enorme cocina, mientras la niña hacía la tarea en la mesa, y en cada uno de esos momentos, Jessica sentía cómo aquella casa fría se iba convirtiendo, sin permiso, en algo peligrosamente parecido a un hogar. Lo único que aún la frenaba era el miedo, ese viejo compañero que no se iba del todo. Por las noches, cuando la euforia del día se apagaba, volvían las dudas, el recuerdo del hombre que la había abandonado, la certeza aprendida de que la felicidad para ella siempre había sido prestada, el terror de que todo aquello fuera demasiado bueno para ser verdad y de que el golpe, cuando llegara, la encontrara otra vez con la guardia baja. Pero ahora, junto a ese miedo, había empezado a crecer algo nuevo, algo que Jessica casi había olvidado que existía, la esperanza. Y aunque todavía no se atrevía a confiar del todo, aunque su corazón herido seguía pidiendo cautela, por primera vez en muchos años Jessica se permitió imaginar, aunque fuera un instante antes de dormir, que tal vez, solo tal vez, ella también merecía que una historia terminara bien. El beso llegó una noche tranquila, sin que ninguno lo planeara, después de que Anaís se quedara dormida en el sillón tras una tarde de juegos. Jessica y Nonato la arroparon juntos, en silencio, y al incorporarse quedaron muy cerca, tan cerca, que el aire entre los dos pareció volverse denso. Jessica supo lo que iba a pasar y, por primera vez, no huyó. Nonato le acarició la mejilla con una suavidad que pedía permiso, y cuando ella no se apartó, la besó, despacio, con la ternura de quien sabe que tiene entre las manos algo frágil y precioso. Fue un beso sin prisa, el beso de dos personas que habían cargado demasiado dolor como para no reconocer cuando por fin lo encontraban algo que valía la pena cuidar. Cuando se separaron, Jessica tenía los ojos llenos de lágrimas, no de tristeza, sino de algo que no sabía nombrar, y Nonato, con la frente apoyada en la suya, le susurró que llevaba semanas queriendo hacer eso, y que solo había estado esperando a que ella estuviera lista. Esa noche, Jessica volvió a casa sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies, asustada y feliz a partes iguales, consciente de que ya no había vuelta atrás. Los días que siguieron fueron los más luminosos que Jessica recordaba haber vivido. Lo suyo con Nonato dejó de ser un secreto a medias y se volvió algo que los dos sostenían con cuidado, sin prisas, construyendo de a poco una relación que ninguno había buscado, pero que se sentía más verdadera que cualquier cosa que hubieran tenido antes. Nonato seguía respetando los tiempos de Jessica, sin presionarla, sin abrumarla con lujos que sabía que ella rechazaría. La conquistaba con presencia, con paciencia, con la manera en que trataba a Anaís como si fuera suya, y Jessica, despacio, fue aprendiendo a confiar, a dejarse cuidar sin sentir que perdía su independencia, a creer que tal vez aquel hombre era exactamente lo que decía ser. Pero la felicidad, en la experiencia de Jessica, nunca llegaba sin que algo viniera a ponerla a prueba, y esa prueba no tardó en aparecer. Llegó de la mano de Bárbara, la exprometida de Nonato, herida en su orgullo y consumida por el rencor, no había olvidado la humillación pública de aquella noche, y mucho menos había olvidado a la empleada y a su hija, a quienes culpaba de haberle arrebatado el matrimonio millonario que consideraba suyo. Cuando se enteró por las habladurías que circulaban entre la gente de su círculo de que Nonato andaba ahora con aquella don nadie, la rabia de Bárbara se transformó en un plan para destruir lo que no había podido conservar. Y empezó a mover sus piezas con la frialdad de quien no tiene escrúpulos. Difundió rumores ponzoñosos sobre Jessica, insinuó en los oídos correctos que la empleada era una interesada que se había metido en la cama del patrón para escalar, una cazafortunas que se aprovechaba de un hombre vulnerable tras una ruptura. Las habladurías corrieron, y como suele pasar, llegaron deformadas y crueles hasta los oídos de la propia Jessica. El golpe la encontró justo en su punto más débil, porque aquellas palabras, interesadas y cazafortunas,
eran exactamente las que su propio miedo le susurraba en las noches de duda, exactamente lo que ella misma había temido que la gente pensara. Oírlas de fuera, confirmadas por bocas ajenas, fue como si todas sus inseguridades cobraran vida y se le echaran encima. Jessica empezó a dudar de nuevo, no de Nonato, sino de sí misma, de si tenía derecho a estar en aquel mundo, de si no estaría haciéndole daño a él al exponerlo a ese tipo de comentarios. El veneno de Bárbara hizo justo lo que pretendía. Reabrió en Jessica la vieja herida de no sentirse suficiente, y la empujó a considerar si lo más digno, lo más limpio, no sería apartarse antes de mancharlo con su presencia. Una tarde, Jessica reunió el valor para hablar con Nonato, decidida a ofrecerle una salida, a decirle que entendería si prefería terminar antes de que los rumores le costaran caro. Le repitió, con la voz temblándole, lo que se decía de ella, que era una interesada, una arribista, que la gente de su mundo jamás la aceptaría, que tal vez estaban cometiendo un error, que ella no quería ser una mancha en su vida. Pero Nonato, en lugar de dudar, en lugar de darle la razón como ella medio temía, se enojó, aunque no con ella, sino con todo lo que le habían hecho creer. Le tomó las manos y le dijo, con una firmeza que no admitía discusión, que le importaba muy poco lo que dijera la gente, que él sabía perfectamente quién era ella, que la había visto coser de noche los vestidos de su hija, rechazar sus regalos por orgullo, trabajar sin descanso sin pedir nada, y que si había una persona en el mundo que no era una interesada, esa era ella. Le dijo que el único error sería dejar que el rencor de una mujer despechada destruyera lo único verdadero que él había tenido en años. Y luego hizo algo que terminó de demostrarle a Jessica con quién estaba. En lugar de esconder la relación para evitar las habladurías, en lugar de pedirle discreción para protegerse, Nonato decidió hacer exactamente lo contrario, hacerla pública, mostrarle al mundo, sin un gramo de vergüenza, que Jessica Olivares era la mujer que él había elegido. La invitó a un evento importante, de esos a los que asistía la gente de su círculo, la misma gente que murmuraba, y la presentó del brazo, con orgullo, como su pareja, mirando a los ojos a cualquiera que se atreviera a poner una mueca. Para Jessica, que había temido siempre ser un secreto vergonzante, ese gesto fue más poderoso que 1000 palabras. Y aunque entrara a aquel salón lleno de miradas, le costó toda su valentía, lo hizo con la cabeza en alto, del brazo del hombre que la había elegido delante de todos, y descubrió que la dignidad con la que cargaba su vida sencilla era una armadura que ninguna Bárbara podía atravesar. La jugada de Bárbara, que pretendía separarlos, terminó uniéndolos más. Al verse expuesta, al comprobar que sus rumores no habían hecho mella en Nonato, sino que lo habían afirmado en su decisión, Bárbara intentó una última carta, la más baja. Se acercó a Jessica en privado, durante aquel evento, para humillarla cara a cara, para decirle que no era más que un capricho pasajero, que un hombre como Nonato jamás se casaría de verdad con una empleada, que disfrutara mientras durara porque pronto volvería al lugar de donde había salido. Pero Jessica, que semanas atrás se habría derrumbado ante esas palabras, ya no era la misma mujer asustada. Miró a Bárbara con una serenidad que la desarmó y le respondió, sin alzar la voz, sin rebajarse a su nivel, que ella no estaba con Nonato por su dinero, que de hecho jamás le había pedido ni aceptado nada, y que si algún día él decidía dejarla, ella volvería a su vida humilde con la frente en alto, porque su valor nunca había dependido de un apellido ni de una fortuna. Y se alejó dejando a Bárbara con las palabras en la boca, comprendiendo por fin que la verdadera riqueza de aquella mujer a la que tanto despreciaba era algo que ella, con todo su dinero, nunca había tenido. Esa noche, de regreso a casa, Nonato le confesó a Jessica que la manera en que había enfrentado a Bárbara lo había enamorado todavía más, porque le había mostrado la mujer fuerte y digna que era, una mujer que no necesitaba que nadie la rescatara. Y Jessica, por su parte, sintió que algo se había cerrado y sanado dentro de ella esa noche. Al enfrentar de pie las palabras que durante años la habían hecho sentir poca cosa, al comprobar que ya no la derribaban, entendió que estaba dejando atrás, por fin, a la mujer rota que había sido. El veneno de Bárbara, en lugar de envenenar lo que tenían, había servido para fortalecerlo, porque las pruebas, cuando se enfrentan juntos, no separan a quienes se quieren de verdad,
sino que les demuestran de qué está hecho su amor. A partir de esa noche, la relación entre Jessica y Nonato se asentó sobre una base nueva y firme. Los rumores se fueron apagando solos, como se apaga el fuego cuando nadie lo alimenta, y la gente que antes murmuraba terminó por aceptar, a regañadientes algunos, con genuino cariño otros, que aquella empleada de origen humilde había logrado lo que Bárbara nunca pudo, tocar de verdad el corazón blindado de Nonato Valdés. Y mientras tanto, lejos de los salones y las habladurías, en la intimidad de los días compartidos, los tres seguían tejiendo eso que ya era innegablemente una familia. Anaís llamaba a Nonato por su nombre todavía, pero lo buscaba para todo. Se dormía en sus brazos durante las películas. Lo había convertido sin pedirlo en la figura que su padre nunca quiso ser. Y Jessica veía esa escena, la de su hija feliz y aquel hombre bueno, y se descubría dándole gracias a la vida por haberla llevado, a través de tanto dolor, hasta aquella casa que había llegado a limpiar, sin imaginar que terminaría siendo su hogar. Lo que Jessica todavía no sabía, mientras su corazón se acostumbraba despacio a la idea peligrosa de la felicidad, era que Nonato había empezado a pensar en algo más grande, en un futuro que fuera más allá de las tardes compartidas y las cenas en la cocina. Había empezado a imaginar una vida entera junto a ellas dos, a planear, con el mismo cuidado y respeto con que se había ganado cada paso, la manera de pedirle a aquella mujer extraordinaria que se quedara para siempre. Sabía que tendría que hacerlo bien, en el idioma de ella, sin lujos que la incomodaran, hablándole no a la empleada ni a la mujer de origen humilde, sino a la persona valiente y entera de la que se había enamorado sin remedio. Y aunque el camino de Jessica hacia la confianza plena había sido largo y lleno de cicatrices, algo le decía a Nonato que ella, por fin, estaba lista para creer que esta vez la historia sí terminaría bien. Hubo en medio de toda esa calma recién ganada un momento pequeño que para Jessica lo significó todo. Una noche, mientras lavaban juntos los platos de la cena, Anaís entró a la cocina medio dormida, arrastrando su cobija, y en lugar de buscar solo a su madre como hacía siempre, se acercó a Nonato, le estiró los brazos para que la cargara y le pidió que la llevara a la cama. Nonato la levantó con una naturalidad que delataba cuánto se había vuelto eso parte de su vida, y mientras la niña apoyaba la cabeza en su hombro y cerraba los ojos confiada, Jessica los miró desde el fregadero con el corazón apretado de una emoción dulce. Vio a su hija entregarse al cuidado de aquel hombre sin un gramo de miedo. Vio a Nonato cargarla como si fuera el tesoro más grande del mundo, y entendió, con una claridad que la dejó sin aliento, que su hija ya había elegido, que para Anaís, aquel hombre ya era el papá que la vida le había negado. Y esa certeza, lejos de asustarla como la habría asustado meses atrás, la llenó de una paz profunda, la paz de saber que, después de tanto caminar sola, ella y su hija por fin habían encontrado un lugar seguro donde quedarse. Esa noche, cuando Anaís ya dormía y la casa quedó en silencio, Jessica se quedó un rato a solas en la sala, pensando en todo lo que había cambiado. Pensó en la mujer asustada y rota que había entrado a esa casa apenas unos meses atrás, convencida de que la felicidad no era para ella, y se dio cuenta de que esa mujer ya no existía, o al menos había empezado a desaparecer, dándole lugar a alguien nuevo. Una mujer que volvía a creer, que volvía a esperar, que se atrevía por fin a imaginar un futuro. No sabía aún lo que Nonato estaba planeando, pero por primera vez en años no le tenía miedo a lo que viniera. Y mientras apagaba las luces de aquella casa que sentía cada vez más suya, Jessica sonrió en la oscuridad, agradecida, sin saber que lo mejor de su historia estaba a punto de empezar. Nonato entendió que pedirle matrimonio a Jessica no podía parecerse en nada a lo que el dinero suele inspirar. Nada de restaurantes carísimos, nada de anillos exhibidos para impresionar, nada que oliera a la ostentación que ella rechazaba por instinto. Si quería que Jessica le creyera, si quería que aquel momento significara lo que de verdad significaba, tendría que hablarle en su propio idioma, el de lo sencillo y lo verdadero. Y para eso, supo que necesitaba una cómplice, una pequeña aliada que conocía a Jessica mejor que nadie, Anaís. Una tarde, mientras la niña coloreaba a su lado, Nonato le hizo una pregunta con toda la seriedad que el asunto merecía. Le preguntó si le gustaría que él se quedara con ellas para siempre,
si le gustaría que fueran una familia de verdad, y Anaís, con la lógica simple y luminosa de los niños, soltó el crayón, lo miró con sus ojos enormes y le respondió que sí, que claro, que ella ya lo quería como a un papá y que solo faltaba que se lo dijera a su mamá. Esa respuesta, dicha sin dudar, terminó de darle a Nonato el valor que necesitaba. Entre los dos, el hombre y la niña, empezaron a tramar en secreto algo pequeño y perfecto. Nonato le explicó a Anaís que quería pedirle a su mamá que se casara con él, pero que tenía que ser una sorpresa, y la niña, encantada de ser parte de un secreto tan importante, se convirtió en su cómplice más entusiasta, aunque también la más peligrosa, porque cada vez que Jessica entraba a la habitación, Anaís apretaba los labios y aguantaba la risa de una manera tan evidente que era un milagro que su madre no sospechara nada. Jessica notaba que algo se traían entre manos, los veía cuchichear y callarse de golpe. Sorprendía a su hija haciéndole preguntas raras sobre qué flores le gustaban, qué color era su favorito, si prefería el campo o la ciudad, pero no quiso indagar demasiado, porque había aprendido despacio y con esfuerzo a confiar, a dejarse sorprender, a creer que no todas las sorpresas de la vida tenían que ser malas. Lo que Nonato preparó no fue un espectáculo, sino un gesto pensado hasta el último detalle para hablarle al corazón de Jessica. Eligió como lugar no su mansión imponente, ni un salón de lujo, sino el sitio más sencillo y más cargado de significado, la cocina de la casa, ese espacio donde todo había empezado, donde por primera vez la había visto trabajar con dignidad, donde se había sentado en el suelo a colorear con Anaís, donde habían cocinado juntos tantas noches mientras la niña hacía la tarea. Esa cocina, que para cualquier otro habría sido un lugar de servicio, era para ellos el corazón de todo lo que habían construido. Y ahí, una tarde cualquiera, sin previo aviso, Nonato lo dispuso todo con la ayuda de su pequeña cómplice. Nada de lujos, solo unas velas, las flores favoritas de Jessica que Anaís había revelado en sus interrogatorios, y un ambiente cálido y sencillo que era, en sí mismo, una declaración de cuánto la conocía. Cuando Jessica entró a la cocina esa tarde, sin sospechar nada y se encontró con la escena, se quedó paralizada en el umbral. Vio las velas, las flores, y vio a Nonato de pie en medio de todo, con Anaís a su lado tomada de su mano, los dos esperándola con una sonrisa que no cabía en sus caras. No entendió de inmediato lo que pasaba, y cuando empezó a entenderlo, el corazón se le aceleró y los ojos se le llenaron de lágrimas antes de que se dijera una sola palabra. Nonato se acercó a ella, le tomó las manos y le habló con una voz que temblaba de una emoción que ya no intentaba ocultar. Le dijo que el día que la conoció, estaba a punto de cometer el error más grande de su vida casándose con quien no debía, y que el destino, en su sabiduría, había puesto a una niña de vestido lila en su camino para abrirle los ojos. Le dijo que esa niña y la madre extraordinaria que la criaba sola con tanto amor, le habían enseñado lo que el dinero nunca pudo, lo que era un hogar, lo que era ser querido de verdad, lo que era sentirse vivo. Le dijo que en su mundo de fortuna y apariencias había estado solo durante años, rodeado de gente pero sin nadie, hasta que ellas dos entraron en su casa y la llenaron de la única riqueza que vale la pena. Le dijo que no le ofrecía su dinero, porque sabía que ella no lo quería, sino algo mucho más sencillo y mucho más grande. Su compañía para toda la vida, su respeto, su amor, y la promesa de ser para Anaís el padre que la vida le había negado. Y entonces, ante la mirada brillante de la niña que aguantaba la respiración, Nonato se arrodilló en el piso de aquella cocina, sacó un anillo que no era el más caro, pero sí el más pensado, elegido con el cuidado de quien conoce a la persona a la que se lo va a dar, y le preguntó a Jessica si quería casarse con él, si quería que fueran, por fin y para siempre, una familia de verdad. Jessica, la mujer que durante años se había blindado contra cualquier ternura, la que había jurado no volver a confiar, no volver a necesitar a nadie, la que había aprendido a esperar siempre el abandono, sintió que todas esas viejas certezas se deshacían frente a la verdad que tenía delante. No lloró de deslumbramiento ni de sorpresa, sino de una emoción honda y limpia, la de quien por fin recibe algo que ya no teme perder. Pensó en una fracción de segundo en toda su vida, en el hombre que la había abandonado,
en las noches cosiendo vestidos para que a su hija no le faltara, en el peso de criar sola, en la convicción amarga de que la felicidad no era para mujeres como ella. Y se dio cuenta de que toda esa historia de dolor, sin que ella lo supiera, la había estado preparando para reconocer, ahora que por fin lo tenía delante, el amor verdadero. Miró a Nonato arrodillado, miró a su hija que la observaba con los ojos llenos de esperanza y entendió que decir que sí no era rendirse, sino atreverse por fin a creer que ella también merecía que una historia terminara bien. Le dijo que sí. Lo dijo entre lágrimas y risa, con la voz quebrada, y apenas alcanzó a pronunciarlo cuando Anaís soltó un grito de felicidad y se lanzó a abrazarlos a los dos, incapaz de contener un segundo más toda la emoción que había guardado durante días. Los tres se abrazaron ahí, en el piso de aquella cocina sencilla, entre velas y flores, riendo y llorando al mismo tiempo, y en ese abrazo se selló, sin necesidad de testigos ni de lujos, la unión de tres personas que la vida había roto por separado y que habían encontrado juntas la manera de volver a estar enteras. Nonato le puso el anillo a Jessica, que le quedó perfecto, y mientras ella lo miraba en su mano sin terminar de creérselo, Anaís preguntó, con su lógica de niña, si eso significaba que ahora Nonato sería su papá de verdad, y la respuesta, dicha por los dos adultos al mismo tiempo entre lágrimas, fue la más feliz que la niña había recibido en su vida. Las semanas que siguieron fueron de una felicidad tranquila, hecha a la medida de los tres. Empezaron a planear una boda que, como todo en su historia, se negó a parecerse a lo que el dinero de Nonato habría podido pagar. Jessica fue clara desde el principio. No quería una boda gigantesca llena de gente importante a la que no conocía, no quería un espectáculo, no quería que su unión se convirtiera en un evento social del mundo de él, quería algo verdadero, algo que los representara, una boda sencilla rodeada solo de quienes de verdad los querían. Y Nonato, que había aprendido que la felicidad de Jessica nunca estaba en lo caro, sino en lo auténtico, no solo aceptó, sino que se entregó con entusiasmo a planear con ella esa boda pequeña, descubriendo en cada detalle compartido una alegría que ninguna de sus fortunas le había dado jamás. Y Anaís, por supuesto, tendría el papel más importante de todos, porque sin ella, sin aquella niña de vestido lila que un día fue humillada en una fiesta, nada de aquello habría sucedido. Mientras los preparativos avanzaban entre risas y planes, Jessica se descubría a sí misma transformada. La mujer asustada que había entrado a aquella casa a limpiar, convencida de que la vida no le tenía reservado nada bueno, había desaparecido para dar lugar a alguien que volvía a creer, que volvía a esperar, que se atrevía por fin a ser feliz sin sentir que estaba robando algo que no le correspondía. Seguía siendo ella misma, humilde y digna, sin que la fortuna que estaba a punto de entrar en su vida le cambiara lo esencial. Pero algo se había sanado en lo más hondo. La herida vieja que la había acompañado durante años, por fin, había empezado a cerrar. Y lo que Jessica todavía no imaginaba, mientras los últimos detalles de aquella boda sencilla se acomodaban y la felicidad le crecía serena en el pecho, era que Nonato había preparado, para el día de su unión, un par de sorpresas pensadas no para deslumbrarla, sino para honrar delante de todos exactamente el camino humilde y valiente que la había llevado hasta él. En medio de los preparativos, hubo una conversación que terminó de sellar lo que los dos sentían. Una noche, cuando Anaís ya dormía, Jessica le confesó a Nonato algo que llevaba días dándole vueltas. Le dijo que durante toda su vida se había prometido no volver a depender de un hombre, no volver a entregar su corazón después de cómo se lo habían roto, y que casarse con él la había hecho temer al principio que estuviera traicionando esa promesa. Pero le dijo también que había entendido algo que lo cambiaba todo, que aceptar su amor no era volverse débil, ni perderse a sí misma, porque él nunca le había pedido que dejara de ser quien era, sino que la había querido precisamente por su fuerza. Le dijo que por primera vez en su vida no se entregaba por necesidad ni por miedo a la soledad, sino por elección, porque su vida, que ella había aprendido a sostener sola, era simplemente mejor con él dentro. Y Nonato, escuchándola, sintió que esas palabras valían más que cualquier sí gritado en un altar, porque eran la prueba de que Jessica lo elegía desde la libertad y no desde la falta. Nonato le respondió con una promesa
que no era de lujos ni de fortunas, sino la única que a ella le importaba. Le prometió que jamás, ni en sus peores días, la haría sentir poca cosa como la habían hecho sentir antes, que cuidaría su corazón herido con la paciencia que merecía, que nunca le daría motivos para arrepentirse de haber vuelto a confiar y que protegería a Anaís como a una hija propia todos los días de su vida. Jessica supo, al oírlo, que esa promesa la cumpliría, porque llevaba meses viéndolo cumplir su palabra una y otra vez, en los gestos pequeños y en los grandes, en la noche del hospital y en cada tarde de crayones. Se quedaron abrazados en silencio, dos personas que habían tenido que recorrer caminos largos y dolorosos para encontrarse, sabiendo que lo que tenían entre las manos era, por fin, algo que ninguno de los dos pensaba soltar jamás. El día de la boda amaneció despejado y Jessica se despertó en su pequeño departamento, el mismo de siempre, porque había querido pasar su última noche de soltera ahí, entre las cosas humildes que había ganado con su esfuerzo, fiel hasta el final a la mujer que era. No hubo suite de hotel ni preparativos de revista. Hubo una mañana tranquila, un café junto a la ventana y a Anaís despertándose emocionada porque ese día, por fin, iban a ser una familia de verdad. Jessica vistió a su hija con un vestido nuevo, esta vez sí comprado, pero eligió para ella misma uno sencillo y hermoso que había cosido con sus propias manos, porque quería caminar hacia Nonato siendo exactamente quien era, la mujer que cosía de noche, la que se había levantado sola 1000 veces, la que había aprendido a no rendirse. Y al mirarse al espejo, lista, no se vio convertida en alguien distinto ni disfrazada de un mundo que no era el suyo. Se vio a sí misma, entera, digna, sanada, y por primera vez en muchos años, profundamente feliz. La boda se celebró en un lugar modesto y lleno de luz, rodeado de jardín, sin la ostentación que el dinero de Nonato habría podido desplegar. Los invitados no eran socios de relumbrón ni gente importante del círculo de él, sino las pocas personas que de verdad los querían, las amistades contadas pero verdaderas de Jessica, algunos compañeros del servicio de la casa que se habían vuelto cómplices de aquella historia y la gente sencilla que había acompañado a Jessica en sus años más difíciles. Porque esa fue la primera de las sorpresas de Nonato. Cuando Jessica llegó, encontró entre los invitados a personas de su pasado que jamás habría imaginado ver ahí. La vecina que tantas veces le había cuidado a Anaís cuando no tenía con quién dejarla, la señora del mercado que le fiaba cuando no le alcanzaba, los rostros humildes que habían sido su red en los tiempos en que nadie más la sostenía. Nonato los había buscado y traído en secreto, porque entendía que honrar a Jessica era honrar de donde venía. Y al ver a toda esa gente querida reunida para ella, Jessica se llevó las manos a la boca y rompió a llorar, comprendiendo que el hombre con el que iba a casarse no quería borrar su origen, sino celebrarlo. Pero la sorpresa más grande la esperaba en el altar. Jessica había dado por hecho que caminaría sola hacia Nonato, como había caminado sola toda su vida, y estaba en paz con eso. Sin embargo, cuando llegó el momento, fue Anaís quien se colocó a su lado, tomada de su mano, vestida de gala y radiante, para acompañarla en cada paso hacia el altar, porque Nonato había entendido algo que nadie más habría pensado, que en aquella historia la niña no era un personaje secundario, sino el corazón de todo, la que con su valentía y su inocencia había unido a dos personas rotas. Madre e hija caminaron juntas hacia Nonato, las dos a las que un día humillaron por su ropa barata, ahora avanzando con la cabeza en alto hacia el hombre que las había elegido por exactamente lo que eran. Y Nonato, viéndolas acercarse, a la mujer extraordinaria y a la niña que ya sentía como hija, no pudo contener las lágrimas, porque sabía que no recibía solo a una esposa, sino a una familia entera. Los votos que se dijeron no fueron promesas grandilocuentes, sino las verdades sencillas que los habían unido. Nonato le dijo a Jessica que durante años había tenido todo lo que el dinero podía comprar y se había sentido el hombre más vacío del mundo, hasta la noche en que una niña de vestido lila le recordó lo que de verdad importaba, y su madre le enseñó lo que era el amor sin cálculos. Le prometió delante de todos, no riquezas ni lujos, porque sabía que no era eso lo que ella quería, sino respeto, fidelidad
y un amor que jamás la haría sentir poca cosa. Y Jessica, con la voz firme y los ojos húmedos, le respondió que ella había llegado a esa casa rota, desconfiada, convencida de que el amor no era para mujeres como ella, y que él, con paciencia infinita, le había enseñado que se podía volver a confiar, que se podía sanar, que ella también merecía ser feliz. Le agradeció, sobre todo, no haberla rescatado, sino haberla amado tal como era, porque eso, le dijo, era lo único que de verdad la había salvado. Cuando los declararon marido y mujer y Nonato la besó, los pocos invitados que de verdad los querían aplaudieron entre lágrimas, y el jardín modesto se llenó de una alegría más grande que la de cualquier salón de lujo. Pero faltaba todavía un momento, uno que Nonato había guardado para el final y que terminó de quebrar de emoción a todos los presentes. Después del beso, Nonato no se volvió hacia los invitados, sino que se agachó, igual que aquella primera noche, hasta quedar a la altura de Anaís, que lo miraba con sus ojos enormes. Y delante de toda la gente, sacó del bolsillo un pequeño regalo para ella, un dije con forma de corazón, y le dijo que ese día no solo se casaba con su mamá, sino que la elegía también a ella, para siempre, como su hija, y que le pedía permiso, con toda la solemnidad del mundo, para poder llamarla así. Anaís, que durante meses lo había querido en silencio como al papá que nunca tuvo, se lanzó a sus brazos llorando de felicidad y le dijo que sí quería, que ya lo había elegido desde el día del pastel, y Nonato la levantó en brazos delante de todos, y los tres se fundieron en un abrazo que era por fin el de una familia completa. Hubo además un detalle que cerró para siempre la vieja herida. Entre las pocas cartas y mensajes que llegaron ese día, Nonato le entregó a Jessica uno que lo había sorprendido a él mismo, unas líneas breves de Bárbara, escritas no se sabía si por arrepentimiento o por orgullo herido, en las que reconocía, a su manera seca, que se había equivocado y deseaba que fueran felices. Jessica lo leyó en silencio, y en lugar de rencor, sintió una paz extraña, la de quien ya no necesita la disculpa de nadie para saber su propio valor. No respondió la nota, no le hacía falta, simplemente la dejó ir, como había aprendido a dejar ir todo lo que ya no podía lastimarla, y comprendió que la mujer que aquella primera noche se habría hundido ante una sola palabra de desprecio, ahora podía leer las palabras de quien más la había despreciado y permanecer entera, en pie, feliz. Esa, y no otra, era la medida exacta de todo lo que había sanado. La fiesta que siguió fue sencilla y feliz, de esas que se recuerdan no por el lujo, sino por la dicha que las llena. Hubo comida casera, música, baile, risas verdaderas, y sobre todo gente que estaba ahí por amor y no por interés. Jessica bailó con la vecina que tantas veces la había ayudado. Nonato conversó con la gente humilde del pasado de su esposa como si fueran los invitados más importantes del mundo, y los dos orígenes que parecían irreconciliables se mezclaron esa tarde con una naturalidad que demostró, mejor que cualquier discurso, que las distancias entre las personas casi siempre son más pequeñas de lo que el dinero quiere hacernos creer. En algún momento, ya entrada la tarde, los recién casados se apartaron un instante y se quedaron solos, tomados de la mano, mirando a Anaís jugar feliz con los otros niños, y Jessica le dijo a Nonato, en voz baja, que jamás en su vida se había imaginado tan feliz, y que lo más increíble de todo era que esa felicidad no había llegado por haberse vuelto rica, sino por haberse atrevido, después de tanto miedo, a confiar de nuevo. Nonato le respondió que él tampoco había sido nunca tan feliz, y le confesó que durante años había buscado en el éxito y en el dinero algo que llenara el vacío que sentía, sin encontrarlo jamás, hasta que una niña de vestido lila y su madre entraron a su casa y le enseñaron que la verdadera riqueza era esa, la de tener a quien querer y por quién levantarse cada mañana. Le dijo que aquella noche de la fiesta, cuando rompió su compromiso, había creído que estaba perdiendo algo y que en realidad estaba ganando la vida entera. Y Jessica, apoyando la cabeza en su hombro, pensó en la mujer asustada que meses atrás había entrado a aquella casa a limpiar, convencida de que la felicidad no era para ella, y sonrió al comprender lo equivocada que había estado y lo agradecida que se sentía de que la vida, después de tanto dolor, le hubiera tenido reservado aquel final. Esa noche
Cuando la fiesta terminó y los invitados se fueron, los tres volvieron juntos a la casa que ahora sería, de verdad, el hogar de los tres. Jessica no renunció a quien era ni siquiera entonces. Siguió siendo la mujer humilde, fuerte y digna que había sido siempre, solo que ahora con un compañero que la amaba precisamente por eso y con una hija que por fin tenía el padre que merecía. No hubo un cambio brusco que la volviera irreconocible, ni una transformación que la alejara de sus raíces. Hubo, simplemente, una familia que había decidido quererse, construida no sobre el dinero, sino sobre algo mucho más fuerte: el respeto, la ternura y la verdad. Y aquella casa enorme que durante años había estado fría y callada, llena de cosas pero vacía de vida, se llenó por fin de risas de niña, de olor a comida casera, de los ruidos cálidos de un hogar de verdad. Antes de dormir, Jessica fue a arropar a Anaís, que se quedaba esa primera noche en su nuevo cuarto, y la encontró abrazada a su dije con forma de corazón, sonriendo dormida. Se quedó un momento mirándola, a esa niña que un día fue humillada por su ropa barata y que ahora dormía tranquila en su propio hogar, querida y protegida, y sintió que todo el sacrificio de los años difíciles, todas las noches sin dormir, todas las veces que no se había rendido, habían valido la pena solo por ver esa carita en paz. Nonato apareció en el umbral, la abrazó por la espalda, y los dos se quedaron mirando dormir a su hija en silencio, sin necesidad de palabras. Y Jessica entendió, con una certeza que le llenó el pecho de calma, que aquella humillación de la primera noche, aquel comentario cruel que tanto la había herido, había sido en realidad el principio de lo más hermoso que le había pasado en la vida, porque sin esa noche, sin ese dolor, jamás habría llegado hasta aquella felicidad. Y así, sin grandes estridencias, pero con una dicha profunda y verdadera, Jessica Olivares y Nonato Valdés empezaron su vida juntos, una vida en la que ella nunca dejó de ser la mujer humilde y digna que había luchado sola, y él nunca dejó de ser el hombre que había aprendido, gracias a ella y a una niña, que la verdadera riqueza no se cuenta en dinero sino en amor. Jessica, que durante tanto tiempo había creído que la felicidad no era para mujeres como ella, descubrió que el corazón, por más cicatrices que cargue, siempre puede volver a abrirse cuando encuentra a alguien que lo cuida de verdad. Y cada vez que recordaba aquella primera noche, la del vestido lila y las risas crueles, ya no sentía dolor, sino gratitud, porque había aprendido que a veces las heridas más profundas son, sin que lo sepamos, la puerta secreta por la que entra, al fin, la felicidad que siempre habíamos merecido.